Episodios insulares con Paola Llinares. Llama la atención los lugares de sombra que aún se proyectan sobre tantos espacios de la cultura canaria. Que, por ejemplo, en la literatura haya obras literarias que podrían ser clásicos de la cultura canaria, pero que no se estudian en las escuelas y que apenas son conocidos por la población. Es lo que ocurre con Nivaria Tejera, una escritora cubano-canaria que escribió la primera novela sobre la Guerra Civil Española, narrada desde la perspectiva canaria. Un clásico desconocido, como afirma nuestra invitada de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Episodios insulares. Paola Llinares. Juanica y Chan Chan en el mar se rían, arena como sacudí el Tíbet. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La escritora Nivaria Tejera es sorprendentemente extraña para muchas canarias y canarios. Sorprende porque es una magnífica escritora, porque es canaria y porque escribió sobre Canarias. Puede que sea por ser mujer, puede que sea por haber narrado la guerra civil en España cuando todavía gobernaba el dictador Franco, o quizás por ambas cosas. Por suerte, poco a poco su obra va saliendo de las tinieblas a las que estaba relegada en Canarias y en España, y eso gracias a personas que se han empeñado en apartar esas telarañas y dar brillo a su figura. Una de estas personas es, sin duda, nuestra invitada de hoy, María Hernández Ojeda. María, ¿qué tal? Bienvenida a Episodios Insulares. Muchísimas gracias, Paola. Estoy muy bien y es un placer estar aquí con ustedes en Episodios Insulares y charlar sobre Nivaria. Bueno, un placer tenerte también hoy con nosotros. María es canaria, nació en Las Palmas de Gran Canaria, pero ahora vive en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Ella es profesora titular del Departamento de Lenguas Romance del Hunter College de Nueva York y ha publicado 2 libros sobre la escritora Nivaria Tejera, además de diversos artículos. Vamos a hablar de Nivaria Tejera, de su tiempo y de su obra, y vamos a comenzar conociendo a la niña que fue y también a la mujer. Nivaria nace en Cuba, de madre cubana, de padre canario, se traslada a Tenerife con apenas 2 años de edad y por tanto todos sus recuerdos de infancia están vinculados a esta isla. ¿Cuál es el ambiente familiar en el que crece Nivaria? Efectivamente, Paola, Nivaria vive su infancia en Tenerife, más o menos hasta los 15 años, ¿no? Aproximadamente, y su familia reside en La Laguna, que ella una vez describió La Laguna como la ciudad flotante de su infancia, ¿no? Ella vivía con sus padres, se llamaba Saturnino Tejera, el padre, su madre, Zoila Montejo, y tenían un hermano, tenía un hermano que se llamaba Tinerfe. Y yo sé por la propia Nivaria, que me lo comentó en más de una ocasión, que estaba muy, muy apegada a su padre, pero nunca tuvo buena relación con su madre. Y bueno, este es un tema que se refleja en la novela, en El Barranco. Ajá. Y bueno, con unos 7 años cambia su vida, cambia su rutina. Estamos en el año 1936 y se produce ese golpe de Estado que da lugar a la Guerra Civil en España. ¿Cómo cambia la vida de Nivaria en ese momento? Mira, este momento, la guerra civil en el 36, va a suponer un cambio radical, ¿no? Su vida cambió de forma brutal porque su padre, que decía yo anteriormente, era su mundo, ¿no? Estaba muy apegada a él, fue arrestado por los falangistas y fue encarcelado, ¿no? Y esta es la vivencia que se describe en su primera novela, El Barranco, que es una novela autobiográfica,
que narra la pérdida del padre. Nivaria nunca se recuperó de este trauma, del trauma de la guerra civil, y muchas veces en su vida comentó que su tendencia al aislamiento, a la soledad, están ligadas a esta experiencia de la guerra, ¿no? A la misma vez que su necesidad de escribir. Ajá. ¿Y quién era su padre, Saturnino Tejera, que nos nombrabas hace un momento? ¿Por qué lo detienen? Bueno, Saturnino Tejera, que en la novela, en El Barranco, el personaje se llama Santiago, era un periodista tinerfeño, republicano, era una figura relevante en el mundo cultural de Tenerife en los años 30, fue redactor y corresponsal en distintos periódicos, además dirigió revistas literarias y fue pionero del socialismo en la isla de Tenerife, ¿no? Además de que, bueno, era una personalidad emblemática de la masonería en Canarias. Por otro lado, también fue presidente del Orfeón de la Paz durante 3 años consecutivos, justo antes de la guerra. Así que, bueno, era una figura prominente y es por eso, ¿no? que es arrestado por su afiliación al socialismo y masón. Y bueno, también quería comentarte que él escribía poesía y dedicó uno de sus libros a su hija Nivaria, ¿no? Mi padre vivió una vida frustrada por la política. Yo era una niña feliz hasta los 5 años, hija única de un padre intelectual, un pionero del socialismo, masón. De repente llega el golpe de Estado y me vuelca en lo contrario. Hay una maduración mental automática, empiezan las preguntas, la reflexión. Hay sensaciones ilimitadas para un lenguaje limitado. Ahí entra la poesía. Bueno, esa intensa, dolorosa vivencia que tiene que sufrir Nivaria la narra en su libro El Barranco, como nos has comentado, la guerra civil a través de los ojos de una niña de 7 años. ¿Cómo narra ella esa experiencia en el libro? Bueno, en El Barranco, la protagonista, ¿no? Esta niña de aproximadamente 7 años, va a describir la experiencia de la guerra por medio de las emociones y las sensaciones de esa niña. No es, a diferencia de otras novelas sobre la guerra civil, no hay descripciones históricas, no se dan fechas. La guerra destruye, llega aquí, destruye el mundo de esta niña y como una intrusa, ¿no? Así llega e invade su mundo. Entonces hay un antes y un después en la vida de la niña. Su mundo anterior estaba lleno de referencias al paisaje canario, pero una vez que llega la guerra, pues nada, llega la violencia, llega la angustia, y en ese sentido El Barranco lo que hace es ser un testimonio del horror de la guerra, ¿no? Del horror que supone sobre todo para los niños. Y este fue una cicatriz de la que nunca se pudo librar Nivaria Tejera. Ajá. Ya nos contabas esa intensa huella y dolor que dejó esa guerra civil, el encarcelamiento de su padre, que supuso también para la familia, porque según se desprende del libro, el padre sería el que proporcionaba el principal sustento en la familia, ¿no? Efectivamente, bueno, la familia quedó destrozada, porque como decía anteriormente, la detención de Saturnino Tejera tuvo un impacto definitivo, él era el que mantenía la familia, ¿no? Y en general lo que sufrió la familia es que estuvieron esperando más de 10 años para que el padre fuera liberado, ¿no? Para la familia, la vida tras la guerra es la ausencia del padre, ¿no? Y esta es la angustia que se describe en la novela. De hecho, el padre en El Barranco solamente aparece en un par de capítulos, no aparece, no forma parte de la narración porque es su ausencia lo que narra. Uh-huh. El padre sale 10 años después de la cárcel, como nos dices. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre una vez sale el padre de prisión? Bueno, pues como te decía anteriormente, lo detuvieron a principios de la guerra y pudo escapar, como bien dices, en el 44, y fue gracias al cónsul de Cuba en aquel momento en Canarias quien ayudó a Saturnino Tejera para que se camuflara en un barco que lo llevó a Cuba, ¿no? Según la propia Nivaria, en una de las conversaciones que tuve con ella, si no hubiera sido por la ayuda que les prestó el cónsul, su padre no hubiera podido salir de la cárcel durante la dictadura porque, bueno, era masón, era socialista, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues después de haber escapado, llegaron a Cuba
Sin embargo, su salud se deterioró muchísimo después de pasar tantos años en la cárcel y murió 12 años después, en el año 56, con 56 años. Él nació en el 900. Pero aún así, en ese corto periodo de tiempo, Saturnino dejó una huella muy importante en el mundo cultural de Cienfuegos, donde se quedaron, ¿no? Él era periodista y se involucró en círculos literarios. Mi arma es la poesía, me voy descubriendo a mí misma para luego contar los hechos. No me interesa el lenguaje anecdótico narrativo, quiero inventar un lenguaje propio para mis hechos. ¿Y cómo transcurre la vida de Nivaria Tejera en Cuba? ¿Qué conocemos del paso de ella por la isla caribeña? Bueno, Nivaria se asienta allí con su familia, ¿no? Y es en este periodo en el que va a publicar sus primeras obras literarias. Publicó 3 libros de poemas. Su primera obra fue de 1949, ¿no? Con tan solo 20 años. Publicó Luces y Piedras, es su primer libro de poemas. Otro se titulaba Luz de Lágrimas, 2 años después, en el 51. Y también publicó La Gruta, son 3 poemarios del 52. Y estos son los primeros títulos, ¿no? Los primeros versos de Nivaria Tejera. Todavía le queda lejos ese estilo nivariano, ¿no? Esa palabra torturada que se va a forzar, que se va a empezar a formar en su primer viaje a París en el año 54. ¿Y por qué se va a París? Porque allí se establece, ¿por qué decide hacerlo en la capital francesa? Ya nos ha dicho también que la relación con su madre no era quizás muy cercana, pero ¿por qué decide irse precisamente a la capital francesa? Bueno, pues decide irse sobre todo animada por el padre. El padre siempre le decía que París era maravilloso, que tenía que viajar a París, y por sus comentarios y por sus ánimos, ella decidió viajar a París y se instaló allí, saliendo también de la Cuba de Batista en el 54, ¿no? Huyendo por segunda vez de otro régimen represor. Y este viaje a París, a la capital francesa, fue fundamental en el proceso de la escritura de Nivaria Tejera, porque aquí ella se va a nutrir de las lecturas, de la compañía de los artistas que habitaban en París, ¿no? En los años 50, y será fundamental. Y pocos años después, sin embargo, con el gobierno revolucionario de Cuba ya establecido en la isla, vuelve a Cuba. ¿Para qué? Bueno, pues Nivaria en el 59 decidió coger uno de los primeros vuelos que se dirigían a Cuba para trabajar y apoyar a la recién instaurada Revolución Cubana. Ella fue nombrada, Nivaria Tejera, fue nombrada agregada cultural del régimen cubano en París y luego en Roma. Y ya entonces era escritora reconocida en Cuba, entonces. Para el 59 sí, Nivaria ya había publicado los 3 libros de poemas que te comentaba anteriormente, y también algo muy importante fue fue el capítulo 9 realmente, pero un capítulo del Barranco fue publicado en el año 54 en la revista cubana Orígenes, que esta revista estaba dirigida por José Lezama Lima. Concretamente fue el número 35 de la revista Orígenes. Y todavía faltaban 4 años antes de que saliera a la luz el Barranco, pero Nivaria ya era conocida en Cuba, ¿no? La política lo destruye todo, todo se tergiversa, prometen y no cumplen. El poder destruye la humanidad en el hombre, carcome la capacidad de comunicación. En Francia he vivido en democracia donde se reemplazan unos a otros, pero hay muy poco cambio. Soy antipolítica al 100%. ¿Y cuál fue su relación con el régimen cubano? Porque creo que acabó desencantada, ¿no? Pues sí, ella siempre le daba mucho apuro hablar de esto, ¿no? Pero Nivaria apoyó la revolución durante 6 años. Fue agregada cultural, como dije anteriormente, en París y Roma, y en 1965 ella abandona su apoyo y sus compromisos con el régimen cubano y se establece finalmente en París, donde residió hasta que falleció en enero del 2016. Y algo importante, un dato importante, Paola, es que Nivaria no quería hablar de su relación con la Revolución Cubana. Ella estuvo esperando casi 40 años antes de escribir públicamente sobre su experiencia. Y finalmente lo hizo en una obra que publicó titulada Espero la noche para soñarte revolución, ¿no? Ahí describe
su experiencia del exilio y también hace una crítica al régimen castrista. Mi trabajo como agregada cultural consistía en casi nada, obedecer consignas, hacer propaganda rodeada de monstruos vigilantes. El partido, en esto se convirtieron los rebeldes de la montaña. ¿Y en París cómo era considerada? ¿Ya era conocida allí en París? ¿O en Francia? Pues sí, pues el tema es que en París Nivaria fue, con la recepción del Barranco, en francés era Le Ravin, ¿no? Fue extraordinaria. O sea, cuando se publica en el año 58, Claude Cuffon, que fue el traductor del texto al francés, comentó el entusiasmo que los críticos franceses demostraron cuando se publica esta novela, ¿no? Y lo dice además en la introducción de otra edición del Barranco, dice que el libro fue una revelación y los escritores y los críticos más reconocidos de Francia se quedaron encantados, ¿no? Y lo curioso, Paola, es que hay que tener en cuenta que todos los textos narrativos de Nivaria Tejera fueron primero publicados en Francia, en traducción francesa del español original, porque Nivaria no escribía en francés, tuvo que traducir sus obras narrativas, ¿no? Y en ese sentido los editores franceses jugaron un papel fundamental en las publicaciones de Nivaria Tejera, porque tuvo más aceptación en Francia en este momento que en los países de habla hispana. La guerra de España no era ya aquí el heroísmo colectivo del que habían hecho un mito y al que nos habían habituado L'Espoir de André Malraux o por quien dobla las campanas de Ernest Hemingway. Era un desastre, otro que traumatizaba lo más puro de cada uno de nosotros, la infancia. Prólogo de Claude Cuffon en El Barranco. ¿Por qué en España no tuvo entonces aceptación? Yo indicaba a lo mejor que por el hecho de ser mujer, quizás lo pudiera tener más difícil, también el hecho de publicar El Barranco en época franquista. No sé si esto tuvo algo que ver, ¿fueron otras razones? Son muchos factores. Ten en cuenta que en este momento, cuando publica El Barranco, en España hay una dictadura, ¿no? O sea, este libro nunca hubiera sido aceptado en este momento, un libro tan crítico. En Latinoamérica, en Nivaria, en el 65, Nivaria deja la revolución cuando la revolución cubana estaba en su mayor auge, que tampoco le ayudó con la recepción por parte de mucha parte de la crítica. Y luego también hay que tener en cuenta el estilo francés. Nivaria tiene un estilo muy influenciado por la nueva novela de los años 50 francesa, ¿no? Como Nathalie Sorot, entre otros autores. Y como dices tú, el hecho de ser mujer, ¿no? Nivaria fue la primera mujer en ganar el premio Biblioteca Breve Seix-Barral en el año 71. Hay muchos factores que condicionan el hecho de que Nivaria fuera aceptada en Francia antes que en los países de habla hispana. ¿Y cuándo se le empieza a prestar algo de atención? Tanto en los países de habla hispana, en España en concreto y más concretamente en Canarias. En Canarias, bueno, la primera vez que se le presta atención es realmente a la obra de Nivaria es en Canarias. Siempre ha habido artículos y siempre ha habido reseñas sobre la obra de Nivaria, pero una recepción importante, tal y como la tiene en Francia, la tendrá en los años 80 en Canarias, ¿no? Cuando, sobre todo, invitada por el catedrático de la Universidad de La Laguna, Antonio Álvarez de la Rosa, se introduce la obra de Nivaria en Canarias y a partir de ahí va a ser estudiada por distintos críticos ahí en las islas, ¿no? Vino muchas veces invitada a distintos eventos, pero realmente en España la obra de Nivaria Tejera es totalmente desconocida. Bueno, tú conociste a Nivaria, la pudiste entrevistar en su atelier de París. ¿Qué conclusiones sacaste de aquellos encuentros? ¿Qué te transmitió la escritora? Acercarse a Nivaria Tejera no era nada fácil. Ella, bueno, era, como te comenté anteriormente, vivía aislada, ¿no? En realidad, Nivaria vivía alejada de los círculos sociales, vivía con su compañero, el artista zaragozano Antón González, en un estudio muy modesto cerca de la estación de metro de Alesia, en París. Y Nivaria tenía, cuando uno lo conocía, ella tenía una mirada como muy angustiada y a la misma vez vulnerable, ¿no? Yo recuerdo el salón de su casa, tenía un salón pequeño, muy bohemio, repleto de libros que ella leía y leía constantemente. Y bueno, tengo muchos recuerdos de los paseos con ella por París, aprendí muchísimo. Un dato muy importante, Paola,
fue la intensa relación que tuvo con Antón, ¿no? Con el pintor. Ellos fueron inseparables hasta el final, de tal punto que Antón murió 2 meses después de haber fallecido Nivaria, ¿no? Entonces, al conocerla personalmente, me ayudó a entender su concepto de literatura como resistencia. ¿Y qué lugar ocupaba Canarias en su memoria, en sus recuerdos, en las obras? Primero en su vida y después si se reconoce algo de Canarias en las obras, al margen, evidentemente, del Barranco. Realmente, donde Canarias queda reflejada es sobre todo en el Barranco. Pero claro, ten en cuenta que para ella Canarias significa la experiencia de la guerra y la posguerra. Ella no tiene una imagen idílica de su experiencia en las islas. En ese sentido, en cuestión de conexión literaria, hay imágenes que podríamos decir son canarias, que se repiten en su obra, como la importancia del sol, ¿no? El sol, ese sol primero canario, ¿no? Ese sol que fue sinónimo de dictadura y abuso de poder, se repite luego también en Cuba. Pero en lo referente a conexiones personales, yo recuerdo que Nivaria mencionó que a veces ella iba a lo mejor al campo en Francia, veía las montañas y le recordaban al Teide, ¿no? Y que a lo mejor una montaña que veía una montaña enorme que parecía que se le iba a caer encima. También recuerdo que decía que a veces tenía arrebatos canarios y a veces tenía arrebatos cubanos, ¿no? Entonces, Canarias se quedó ahí también. Claro, sí. Ella no volvió a las islas, ¿no? Después de salir con su familia rumbo a Cuba. Solamente volvía invitada, ¿no? Ya te digo que tanto por Álvarez de la Rosa como por otros críticos que la invitaron a hablar sobre su obra. Pero realmente su enlace personal con Canarias, ya ella se afincó en París y esa fue su isla particular, ¿no? Claro, además destacas mucho la importancia que tiene el elemento isla en sus trabajos, en su vida. También dices que era una mujer muy aislada. Sí, sí. Yo, el primer libro que escribí, hablaba precisamente de esto, de la insularidad múltiple de Nivaria Tejera. Lo conceptualizo como su vida y su obra las conceptualizo como una geografía isleña en las que se encuentra en primer lugar Tenerife, ¿no? Donde tiene lugar la guerra civil, luego la isla de Cuba, donde habita después, y luego la Île-de-France, ¿no? Que es la región de París, que no es una isla, pero metafóricamente lo es, y la propia autora que tiene nombre de isla Nivaria, ¿no? Por el topónimo. Y en ese sentido sus personajes también son islas. La niña canaria de la guerra civil del Barranco, el afrocubano atrapado en la ciudad de La Habana en los años 50, el exiliado moribundo en París de Huir de la Espiral, y la protagonista de Espero. Todos ellos son Nivaria Tejera, ¿no? Son todos personajes aislados como ella. Además, bueno, aprovechando que te tenemos hoy con nosotras, quería preguntarte por el Centro de Estudios Canarias América, que creaste junto al profesor Germán Santana, a quien ya hemos tenido en un par de ocasiones en episodios insulares. ¿Con qué objetivo se creó este centro de estudios? Pues el Centro de Estudios Canarias América lo inauguramos, como dices, el profesor Santana Pérez y yo, en el año 2013, aquí en la universidad donde yo trabajo, en Hunter College, que forma parte de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y tiene como objetivo fundamental, básicamente lo que pretendíamos era desarrollar el campo de los estudios canarios aquí en Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, conectar distintas orillas, ¿no? Del mismo modo que aquí en Estados Unidos existen campos establecidos como los estudios gallegos, los estudios caribeños, ¿no? Pues el Centro de Estudios Canarios se especializa precisamente eso, en los estudios canarios, y hemos hecho distintas actividades, seminarios de profesores, profesores canarios de ambas universidades, intercambio de estudiantes, congresos, charlas, ¿no? Hemos tenido distintas actividades. Bueno, y la ha escuchado usted cuestionar las estructuras de dominación establecidas desde la colonización de las islas. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Nos estamos mirando en Canarias bajo el prisma de otros? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, Paola. Yo pienso que en Canarias hay un pensamiento autocentrado muy importante, y esa es la mirada que nos preocupaba y que nos preocupa al profesor Santana y a mí. Nos interesa el papel de las islas, ¿no? Nos interesa
la centralidad de Canarias y su importancia en el contexto atlántico. Nosotros lo que buscamos es que se desplace la centralidad del análisis crítico, ¿no? Que no venga de los espacios hegemónicos, sino que esa centralidad surge de los espacios insulares como Canarias. Y esa es la mirada que nosotros aplicamos desde la colonialidad del poder, porque lo que interesa es cuestionar esas estructuras, ¿no? Esas estructuras de dominación que se establecieron a raíz de la colonización. Y por eso buscamos un espacio de reflexión y nos interesa también el diálogo entre distintos espacios, ya sean académicos como fuera de la academia. Y por eso queremos continuar con este intercambio de estudiosos, canarios, estadounidenses y de otros lugares, ¿no? Y de estudiantes también. Esto ha llevado a que la realidad de Canarias esté o haya estado invisibilizada durante mucho tiempo. Yo pienso que hay mucho desconocimiento de la realidad canaria fuera de Canarias, sobre todo, ¿no? Ahora mismo estamos en una conversación, Germán Santana Pérez con otra profesora, Claire Leguin de París, y yo estamos hablando precisamente sobre organizar un seminario sobre la importancia de los estudios canarios, dentro pero fuera de Canarias, ¿no? ¿Por qué no se estudia la literatura fuera de Canarias del mismo modo que se estudia aquí, por ejemplo, hay un centro de estudios gallegos en Nueva York, ¿no? Dentro y fuera de Canarias, ¿no? Hay que reconstruir todo lo que no se ha dicho, lo que no se ha escrito. Y yo creo que es importante fomentar y ayudar a los investigadores cuyo foco de trabajo sea Canarias y generar un conocimiento autocentrado canario, ¿no? Defines también que Canarias no solo la hacen los canarios que se quedan en el archipiélago, sino también quienes se van, quienes como tú están fuera de las islas. Bueno, es que precisamente lo que hace la realidad canaria tan compleja es este éxodo, ¿no? Este éxodo múltiple. Una gran parte del pueblo canario se tuvo que ir, ¿no? Por circunstancias históricas del país. Una gran parte tuvo que salir, incluso no solo al Caribe, a Cuba, Venezuela, sino aquí, en Estados Unidos, en Luisiana, en Texas. Entonces, Canarias se extiende fuera de Canarias. Canarias no acaba en Canarias por nuestra situación histórica, está repartida por todo el mundo y hay que recuperar todo ese capital cultural, todo ese conocimiento que está dentro y que se ha ido también, ¿no? Ahora mismo yo estoy dando un curso este semestre sobre literatura canario-cubana, que precisamente se centra en la historia de estos canarios que se fueron, ¿no? Yo creo que es importante recuperar estas voces, por ejemplo, Nivaria, ¿no? Nivaria que fue canaria, fue cubana y bueno, estaba entre ambas orillas, ¿no? También esa mirada híbrida es importante porque no se limita a un espacio geográfico esencial y tradicional. ¿Y cómo van actualmente los trabajos de ese Centro de Estudios Canarias América? ¿Qué proyectos tienen entre manos? La verdad es que durante la pandemia hemos parado, pero tenemos varios proyectos ya en marcha. Por ejemplo, queremos traer el semestre que viene, en el otoño, la proyección de los cortometrajes inspirados en la novela El Barranco. Queremos traerlos a Nueva York. Son 5 piezas audiovisuales maravillosas, creadas por 5 cineastas canarias, Silvia Navarro, Daniasa Curbelo, Macu Machín, Violeta Gil y Estrella Monterrey. Estrella fue la organizadora y la coordinadora de este proyecto y pensamos que es fundamental traer esto, además en esta discusión sobre la guerra civil, ¿no? Sobre la memoria de la guerra civil, aquí se le da mucha importancia y es un texto canario y son creaciones canarias, entonces queremos traerlos aquí al Centro de Nueva York y continuar con las charlas de profesores de ambas universidades y también con el intercambio de estudiantes. Bueno, pues María Hernández Ojeda, muchísimas gracias, ha sido un placer y gracias por atendernos hoy en Episodios Insulares. Muchísimas gracias a ti, Paola, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos hoy en este viaje. Los textos que escucharon fueron extraídos íntegramente de una entrevista que Nivaria Tejera ofreció a Sergio Fanjul para El País, publicada en mayo de 2011, y fueron leídos por Cintia Quintana. Fernando González, como siempre, ha estado al mando del control técnico. Un saludo y hasta la próxima semana.